Bienvenidos todos a este primer encuentro del curso 2021-2022. Todos nos encontramos con una primera sensación de estrenar algo nuevo, algo que nos puede sorprender y sobre todo algo que nos puede cambiar. Iremos sintiendo que cuando trabajamos con la vida, con lo vivo, es posible sentir algo más que lo que nos habíamos imaginado. Así es lo creado, el espejo del corazón de Dios. Y así somos también los humanos, imagen y semejanza suyas. El equipo, viéndose en un proceso de inmersión, nos encontramos cada vez con la auténtica hondura del campo en el que queremos profundizar. En definitiva, se trata de Jesús, Maestro interior. Intuimos dos niveles. El primero, que es en el que nos encontramos, donde vamos descubriendo características, modos de ver, palabras suyas, acciones como la de hoy, la que veremos. Queremos en un primer momento dejarnos impactar por el Maestro interior, Jesús de Nazaret. Solo entrando en relación con Él podremos saber quién es Él y qué es de Él. Y Él nos decía ya al principio, venid y ved. Más adelante, en segundo lugar, nos parece atisbar la posibilidad de conocer y experimentar distintos procesos que se produjeron en Él. En ese intento de saber quién es Él, deseamos descubrir sus internos itinerarios para conocer cómo fue tomando cuerpo, por dentro, su itinerario personal. Jesús no solamente nos impacta, sino que también se nos presenta como el camino, la verdad y la vida. Muy bien, después de esta introducción nos ponemos en actitud y en postura de meditación, la columna recta, bien sentados, también los que estáis en vuestras casas o lugares diversos. Las palabras que Mabel nos ha comunicado han querido ser algo así como un brevísimo recalentamiento. Caer en la cuenta dónde estamos, para qué estamos y con qué seguramente nos vamos a encontrar. Ahora queremos tener una actitud más receptiva. Nuestra mente en este momento es algo así como una campana que la hemos empezado a mover y nuestra mente se está moviendo con nuestros pensamientos. Venimos de un mundo muy variado, afectados de una manera o de otra con todo lo que nos rodea. Y en este momento queremos algo así como parar la campana para que no suene tanto, que simplemente esté como es en sí la campana abierta para que pueda entrar todo cuanto en ella puede caber. Para conocer al maestro interior es importante tomar conciencia
de que se trata de una relación. Nos parece fácil comprender, hablar de relación a nivel humano, físico, pero nos resulta o nos parece más complicado, más inverosímil hablar de una relación espiritual. A medida que vamos siendo constantes en esta práctica, iremos viendo que efectivamente nuestro corazón se abre. Nuestro corazón se sensibiliza. Nuestro corazón percibe que no está solo, porque en nosotros hay una presencia que no sabemos ni qué nombre darla, pero nos damos cuenta de que no estamos solos. Alguien o algo nos habita, nos acompaña. Por eso también es muy importante que cada uno de nosotros tengamos conciencia de nuestra propia persona, yo. Yo soy el que estoy sentado, el que está aquí. Me siento a mí mismo de una manera concreta. ¿Cuántas veces al ponernos a rezar, lo que sobre todo hemos hecho ha sido o recitar oraciones o simplemente desahogarnos? Pero muy pocas nos hemos puesto a tomar conciencia de que soy yo. ¿Cuántas veces nos habrán dicho o cuántas veces hemos podido decir aquello de qué atrevimiento? Pues esto, qué atrevimiento, es algo que nos tenemos que aplicar a nosotros mismos y para que nos sea más suave a la humanidad. Nos parece normal que el ser humano se deje llevar por su lógica, por sus criterios, por sus conocimientos, por sus necesidades, por sus mecanismos de defensa. No podía ser
de otra forma. Pero tenemos que reconocer que muchas veces nos hemos pasado. Y nos hemos pasado nada menos que con ese Dios en quien creemos. Y también hay que reconocerlo con ese Jesús a quien queremos considerarle como nuestro Maestro. En la tradición cristiana se nos dice que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y nosotros muchas veces hemos recreado a Dios, pero a nuestra imagen y semejanza. Nos parece normal pensar que Dios ama a los justos, a los buenos, y desprecia e incluso castiga a los malos. Y lo hemos aceptado porque no lo hemos pensado. En nuestro interior tenemos ese elemento al que denominamos pequeño yo. Y a este pequeño yo le gusta ser perfecto. Por eso a nosotros nos da miedo entrar en nuestro interior, porque vete tú a saber con qué me puedo encontrar. Lo bonito, lo agradable, lo elogioso nos resulta fácil. La limitación, el fallo, la ignorancia, la equivocación, a veces nos sonroja. Decimos esto porque el personaje de hoy es un hombre enfermo. Y como Jesús se manifiesta tan a su estilo y con tanta autenticidad que llama la atención, la gente percibe algo especial en él. Incluso él mismo, con sus palabras, sus acciones, nos da motivo para ello. Y poco a poco va entrando en nosotros la idea de que para hacer migas con ese hombre hay que ser, pero de los muy buenos. Cualquier cosa no vale. Reconocer que somos enfermos, que somos limitados, que somos inmaduros,
que erramos muchas veces, el reconocer esto nos puede costar. El Evangelio que vamos a leer ahora es Marcos 6. No lo voy a leer ahora entero, vamos a estructurarlo en algunas partes para que no se extienda. Dejó Jesús el territorio de Tiro y marchó de nuevo por Sidón hacia el lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Comenzamos con un pequeño detalle, ¿no? Jesús marchó de nuevo al territorio de Tiro. En mi época de hace unos años se nos decía una frase que expresaba lo siguiente: tengo miedo de que Dios pase. Algo así como tengo miedo de que el tren se me escape. Si Dios pasa, lo he perdido. Y resulta que se nos dice, marchó de nuevo, de nuevo. Es decir, la palabra de Jesús nos está diciendo esa sensibilidad, ¿no? De no darnos por sin remedio, sino es importante que yo pase cuantas veces sea necesario. Muchas veces nos habremos preguntado, ¿y Dios para qué nos ha creado? Y afortunadamente cada vez se va convenciendo el personal de que Dios nos ha creado por amor. Por amor. No para ponernos a prueba, tampoco para que ganemos méritos, y menos para que nos juguemos toda la eternidad. Uno que te crea por amor no te crea por nada de eso. Te crea porque te quiere. No te pasa un examen, te pasa en todo caso amor. Y evidentemente Dios sabía que la naturaleza humana o la forma humana es una forma limitada.
no somos omnipotentes, ni somos listísimos. Tenemos necesidades, tenemos limitaciones, tenemos dudas, fallamos. Y el que me ama, si sabe que yo soy así, no se pone a exigirme, pues tienes que cambiar. El que me ama tratará de enseñarme, de abrirme los ojos, para que yo entienda, no por obligación, ni por algo que me viene de fuera, sino para que yo entienda desde el corazón de que es importante el cambio. Todos somos seres necesitados. Y eso hace que Dios esté pendiente de todos. Es lo que más le gusta. Podemos pensar en aquella parábola, ¿no?, de Jesús, hablando de un pastor que tenía 100 ovejas. Resulta que una se le pierde, le quedan 99. Pues deja las 99 y va a buscar la oveja perdida. Ya habría hecho algo para perderse. Pues él va a por la oveja perdida. Es la que más le necesita. No es cuestión de decir, pues no se merece. No. Es la que más le necesita. Y por eso también a Jesús siempre le vemos tan solícito, tan fino en atender a los necesitados. Y además en tiempo de Jesús, el necesitado pues era considerado como algo habrá hecho. O el enfermo también era considerado como que estaba cargando un castigo de parte de Dios. Qué barbaridades hemos pensado. Y Jesús, si algo quiere, es darnos a entender y demostrarnos que si por algunos ha venido Él, ha sido precisamente a por los pecadores. No para cantarles la lección, para amarles. Tenéis también el hijo pródigo, 2 hermanos, y el más joven pide a su padre que le dé la herencia que le pertenece. Y su padre se lo da. Y el joven se larga de casa. El otro es más formal.
Pero como ocurre siempre, mientras hay dinero se pasa bien. Pero cuando el dinero se acaba, el sufrimiento nos acompaña. Tan mal lo pasó que ni podía comer los alimentos de los cerdos y decidió volver a casa. Cuando el padre le ve, le da un enorme abrazo y organiza una fiesta espléndida, generosa, cosa que no hizo con el mayor. A ver. Os vamos a proponer que meditéis, penséis, os planteéis de qué os gustaría veros liberados o curados. Bueno, y también que penséis en a quién os gustaría traer donde Jesús, llevar a donde Jesús para que fuera mejorado. Vamos a pensar esto un poquito para irlo interiorizando.
Continuamos con el Evangelio. Jesús, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y levantando su mirada, suspiró y dijo, Efetá, que es ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Jesús, expresión fiel del que nos ha creado por amor, cuando se le acerca a alguien necesitado, le quiere manifestar ese amor. Son dos personas, Jesús y el enfermo. Hay un verbo que Jesús lo utiliza mucho, que lo vive mucho, es la lástima, la pena. Podía haber aprovechado la ocasión para dárselas ante la gente. Por respeto al enfermo y por amor hacia el enfermo, en ese momento únicamente piensa en él, en el enfermo. Quiere tener una relación personal, exclusiva con él. No quiere que la gente le aplauda. Lo que desea es que el enfermo se sienta bien. Le aparta. Le llevaría a un sitio más o menos recogido, solitario, con una primera gran dificultad, que aquel hombre no oía ni sabía hablar. Se me ocurre pensar que Jesús le miraría a los ojos. Ahí, en los ojos, todos podemos descubrir mucho. No sabemos si el enfermo había oído hablar sobre él, sobre Jesús.
o qué impresión podía tener sobre Jesús. Por eso Jesús le tenía que ganar. Tenía que dedicarse a que el enfermo le sintiese como lo que de verdad era: amor, amor. Jesús no le empieza a hablar ni si fue bautizado, si va a misa los domingos. Jesús va a la raíz del sufrimiento de aquel hombre o del malestar de aquel hombre, que es la sordera y la incapacidad de hablar. El hecho de que alguien meta los dedos en los oídos de otro supone que hay una gran confianza, una gran esperanza en que si lo hace, será por algo. Sin miedo. Y Jesús en ese gesto también nos puede querer decir, en la relación personal, para transmitir el amor, no es suficiente quedarse en la superficie. Hay que ir un poco más adentro. Meter adentro en la medida en que el enfermo tenga hueco. Es decir, la profundidad de Jesús se acomoda a la capacidad de hondura del enfermo. ¿Y qué hacemos con la incapacidad de hablar? Pues otro tanto. A Jesús le habían criticado que sus discípulos muchas veces para comer no se limpiaban las manos, como era costumbre en aquel entonces. Y Jesús les dice, lo que daña, lo que envenena, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón.
Jesús unta su dedo en su lengua. Confiando infinitamente en la capacidad de aceptación del ser humano, le mete su dedo mojado en la boca, en la lengua del enfermo. Cuando se transmite confianza, cuando hay amor, no te opones a nada, porque sabes que ningún daño te van a hacer, todo lo contrario. Si lo hace, será para mi bien. Están Jesús y el enfermo. Pero Jesús es consciente de que en su interior está también el Espíritu del Padre. Seguramente para ayudarle al enfermo a comprender la dimensión trascendente de lo que están haciendo, Jesús levanta los ojos al cielo. El enfermo lo vería. Y Jesús dice, ábrete. No estamos solos tú y yo. El que nos ha creado por amor quiere continuar su tónica amorosa. Ábrete. Bueno, hemos puesto en esta ocasión esta jarra de agua, y voy a quitar el papel para que se vea completamente limpio. Como un símbolo, es una jarra llena de agua, no tiene más, pero pretendemos que nos represente, que nos recuerde a Jesús en toda su función revitalizadora. Y lo que os proponemos es que, contemplando ese símbolo como con esa función revitalizadora, intentemos interiormente implorar la ayuda sobre el deseo que hemos meditado con anterioridad, con ese deseo de cambio, y pensarlo en esa línea. Contemplemos ese símbolo, esa imagen, y en unos segundos, cuando queráis, lo compartimos, como hacemos en otras ocasiones.
romper un poco el hielo, a mí me ha venido la idea de ahí está Jesús, ¿no? Que por supuesto nos invita a venir a Él. Pero pensaba que en vez de lavarme Él a mí, me dice, lávate. Sé tú el que aprovechas eso que hay ahí para lavarte. Y otro elemento que también me ha venido es que es importante la fe en el sentido de confianza, ¿no? Que yo crea que con ese elemento yo puedo quedarme limpio. Y que Jesús mismo, cuando se nos presenta así, Él también confía de que ese elemento me puede limpiar. O sea, hay fe en el enfermo y fe también en el médico, vamos, en la fuente de la salud, ¿no? Aunque sea decir una palabra, simplemente se trata algo así como de que también nuestra pequeña jarra que todos tenemos dentro, ¿no? Pues salpique en la mente un poquito. Ahora va a ocurrir que todos hemos venido siendo capaces de escuchar y de hablar y nos vamos a ir mudos y sordos. Ponte aquí si quieres. Es que si no, no te oyen los que están al otro lado de la línea. Con respeto a ellos. Vale, venga, perfecto. ¿Que me la ponga? ¿Que sí o que no? Que sí. Vale, así, que si no, no. Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues de las preguntas que has hecho, o que me ha parecido entender, del cambio, o por lo menos es lo que yo he entendido, me gustaría, según lo que he escuchado hoy, me ha encantado. Por un lado, que Dios no ha venido a castigarnos, que es amor. Y eso es en lo que yo me quiero convertir. Para yo ser amor, tengo que quitarme los prejuicios, los juicios, la envidia, los deseos, la ira, acabar con mi pequeño personaje o el gran personaje que yo tengo dentro de mí y convertirme en lo que realmente soy, que soy amor. Lo que nos viene a decir con esta parábola, lo que yo he entendido, es que Jesucristo está dentro de nosotros. Y cuando Dios no nos castiga, no viene a castigarnos, es porque nosotras nos castigamos a nosotras mismas cuando hacemos mal a los demás o cuando sentimos todo lo que acabo de decir, estos juicios, prejuicios, ira y demás. Somos nosotras quien nos castigamos, no Dios, que es amor. Y eso justamente. Gracias.
Bueno, pues a mí lo que me sugería es que, claro, tenemos a Jesús que, digamos, representa o simboliza a Dios en ese momento. Tenemos a un enfermo físico en estos momentos, pero ¿cómo trasladarlo a mi realidad en este momento? Yo no sé si delante de un enfermo mi saliva sirve para algo. Yo no estoy seguro que le va a servir. Tengo ya esas dificultades. Es decir, por sentir que yo realmente puedo ayudar. Dos, claro, un enfermo de ese calibre está desesperado. Y entonces, claro, cuando estás desesperado, todo es posible. Pero en nuestra sociedad nos enseñan el teatro, el buen teatro. Es decir, mantener las normas, mantener la fachada. Entonces la desesperación no sale tan fácil. De hecho, la gente se suicida y te enteras el día después. Quiero decir que no lo sabes, no sabes hasta qué punto llega esa desesperación, ¿no? Entonces no es un sordo, sino es una persona que habla, que es inteligente, que trabaja, que es fantástica, pero que no ha llegado al punto, es decir, de decir, bueno, pues yo voy y yo busco ayuda de ese calibre, no busco ayuda, digamos, del psicólogo más cercano, sino de un calibre más interior. Entonces, claro, están las dos dinámicas y yo pienso, claro, a mí me hace reflexionar claro, en este caso es el enfermo que viene a Jesús, pero en mi caso me hace reflexionar, yo tengo que aprender a ver las necesidades. Es decir, no puedo esperar que el enfermo venga a mí, eso no lo puedo esperar, vamos, eso en nuestra sociedad no vendría nunca, sino que me tengo que adelantar de alguna forma y saber leer la situación, saber ver de qué manera, con mi incapacidad, con mi limitación, y quizás como hace Jesús mirando al cielo, diciendo, bueno, yo aquí, súper limitado, pero oye, échame un cable. Entonces, claro, la situación es un poco, en mi situación, claro, si yo pillo a alguien como Jesús por la calle, es evidente que la cosa cambia. Pero ni soy Jesús, ni el enfermo del siglo XXI es simplemente el sordomudo, sino que cambia la dinámica totalmente. Simplemente esto. Y mi humildad, decir, digamos, ¿qué hago yo frente a esto? Es decir, ¿simplemente me quedo igual o tengo que como, ábrete, como en el budismo, awake, despierta, despierta? Es decir, no estés dormido, despierta para ver las necesidades. Ya. Hi. Hermano, me viene el pasaje ese de, creo que es un centurión o así, que va donde Jesús, que tiene su hijo mal, y entre que vas a casa y no vayas y no sé qué, Jesús le dice al padre, ¿crees lo que te estoy diciendo? Efectivamente. Y dice él, sí creo, pero aumenta mi fe. Es decir, es muy interesante lo que has dicho, y es verdad que somos nosotros mismos los primeros que nos sentimos limitados, ¿no? Ya. Pero tenemos el acceso a pedir, y que sea lo que Dios quiera. Espero que Dios tenga banda ancha, digamos. Sí, no, que eso sí. el wifi de Dios esté... Y que si a lo mejor no es cuestión de un primer momento, Jesús pasó muchas veces por ese camino, ¿no? Y vete tú a saber si Jesús no habría visto a ese hombre más de una ocasión, igual, no sabemos, ¿no? Pero quiero decir, Él es generoso, si no es una vez, será 2, 3, 5. A mí una de las cosas que más me llama la atención, o que me llama la atención de estos pasajes, es al sordomudo que le llevan a Jesús.
A lo mejor él no es consciente de que es sordomudo. A lo mejor no es consciente de que le pueden ayudar y le llevan. Eso me hace pensar que a lo mejor yo misma o muchos de nosotros no somos conscientes de cuáles son nuestras limitaciones, enfermedades. Y a veces pues deberíamos intentar, bueno, dejar un poco, hacer un poco de sitio en los oídos para que venga Jesús a meternos el dedo. O dejarnos ayudar y guiar por los demás. Que puede haber personas que sí vean nuestras sorderas y nuestra mudez, pues para poder arreglarlo. Al mismo tiempo que nosotros podemos estar viendo los de los demás, un poco en la línea que tú decías, pero que también a lo mejor nosotros no lo somos, necesitamos que nos lleven de la mano. Andamos un poco justitos, ¿no? Sí. Pero bueno, da igual. ¿Eh? 5 minutos más. 5 minutos Más. más. Sí, sí. Muy bien, sí. Otra cosa que también queríamos indicar un poco era, léenos, si quieres, la última frase. El último trozo del Evangelio que nos faltaba. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Lo que nos decía Armando antes, ¿no? De la sensibilidad de la gente de hoy, incluidos nosotros, ¿no? Pues a lo mejor tiene sus dificultades para abrirse de manera confiada, pues a cosas que nosotros sí creemos en ellas, ¿no? Y entonces lo que Jesús aquí nos invita, ¿no? No se lo digáis a nadie, digo, en el sentido de que no caiga la semilla en cualquier tipo de tierra. ¿No? Entonces, la tierra que nos rodea a nosotros, incluida la nuestra personal, tiene muchos aspectos y cualidades positivas, pero también tiene sus prejuicios, sus egoísmos, sus miedos y todo eso, ¿no? Entonces, es que si no somos algo así como discretos, tenemos el peligro de que de una cosa efectivamente buena la armen, ¿no? Con unas parafernalias, con unas propagandas, con unos idolismos, ¿no? Ídolos, ¿no? Que estropean lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, hay que hablar, pero como habláis los padres con respecto a los hijos, pues a su nivel. Y comprender el nivel del que nos escucha o del que nos ve, ¿no? Y también me hacía recordar esta frase de aquello de María cuando va al templo de Jerusalén a buscar a Jesús, le encuentra al joven allá hablando con los doctores y tal, y la Virgen le dice: pero ¿por qué nos has hecho esto a José y a mí, ¿no? Es que no sabéis que yo me tengo que ocupar de las cosas de mi padre, ¿no? Y la Virgen no entendía, pero la Virgen las meditaba en su corazón. Nosotros, o la gente que nos ve, a lo mejor no entienden tampoco, o no entendemos tampoco. Pero en primer lugar, nosotros mismos nos tenemos que cultivar para que nuestro corazón se abra y pueda ver. O tenemos que organizar caminos para que la gente de fuera le pase lo mismo, ¿no? Por ejemplo, lo que estáis haciendo aquí, pues tiene un poco esa línea, ¿no?
cuando tenemos grupos de meditación, pues tiene un poco esa dimensión, ¿no? Guardar las cosas en el corazón para que en algún momento se afloren, ¿no? Muy bien. No os vemos, pero os sentimos. Hasta el mes que viene, sí. Gracias.